Continuamos preparando esa gran autopista al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no sabemos el día ni la hora, pero que un día vendrá a juzgar a vivos y muertos, y va a venir por su iglesia inmaculada, su iglesia santa. Por eso tenemos que purificarnos y limpiarnos con su sangre preciosa ahí en el corazón de María Santísima, rezando el rosario, meditando la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús al cielo, alejándonos del pecado, asistiendo a los sacramentos que son la principal fuente de gracia, porque hermanos, sin santidad no vamos a poder entrar al cielo, nada manchado puede entrar al cielo. Es necesario que tengamos ese vestido de lino blanco con nuestras buenas obras que son motivadas por la fe en Jesús. Hermano, estamos viendo cómo al final de los tiempos, antes de la segunda venida de Jesús, tiene que existir una gran apostasía, una pérdida de la fe, y la palabra lo va diciendo en Apocalipsis de la gran Babilonia, de cómo nuestra sociedad occidental, a partir de allá por el año 1800, con grandes pensadores como Kant, como Hegel, como Engels, como Marx, como Sigmund Freud, van llevando a una debacle a nuestra sociedad. Podemos ver cuáles son los resultados desastrosos. Actualmente, de cada 10 matrimonios, 8 de ellos terminan en divorcios, a más tardar a los 2 años de haber contraído nupcias. Podemos observar orgías sexuales que se practican a la orden del día por toda clase de gente, no solo por parejas solteras, sino por matrimonios constituidos con la finalidad de intercambiar parejas para no perder la llama del amor, dicen ellos. Y todas estas aberraciones lo comete la gente de toda clase social, pero especialmente aquellos que a simple vista parecen ser buenos, honorables y con respetables profesiones. De la misma manera, existen templos dedicados al sexo, al masoquismo, al placer. Hay lugares de reunión e instituciones sociales, políticas, instituciones religiosas de lesbianas, de homosexuales. Existen lugares de recreo donde se exhiben las más depravadas escenas sexuales entre humanos y animales. Y viendo todo esto, tenemos que preguntarnos, hermano, ¿qué podemos esperar de las enseñanzas de Freud? En el hombre todo empieza y acaba con el sexo, decía Freud. El placer es la meta y con ello hay que combatir la infelicidad que siente la humanidad por reprimir sus deseos eróticos. Para él tampoco hubo Dios y por lo tanto, al no existir Dios, todo está permitido. Recuerda que en el Edén, cuando comerse el árbol de la ciencia del bien y el mal, ese pecado original es cuando nos volvemos independientes de Dios, cuando nosotros nos ponemos en lugar de Dios o ponemos alguna cosa o a alguien en lugar de Dios. Eso es el pecado original. Cuando ya no hay normas, cuando ya no hay mandamientos, cuando todo está permitido, como está sucediendo en estos últimos tiempos. Irónicamente, en nuestro tiempo, esa influencia ética de Freud, la que dice que todo es permitido porque ese debe ser el camino natural del hombre para lograr la felicidad, para lograr la libertad, ha crecido enormemente y va dejando una secuela de degradación, de desesperación, de suciedad, de destrucción y de una muerte de esta cultura que fue creada con bases cristianas. ¿Qué precio tan grande tenemos que pagar si seguimos las enseñanzas de estos intelectuales? Tenemos que arrastrarnos por la inmundicia del pecado, la lujuria, el crimen.
mientras que su técnica de psicoanálisis, que se supone curaba las enfermedades mentales, cada día se va extinguiendo, ya casi no se habla de psicoanálisis. Sin embargo, los psicópatas, los maniáticos, los locos, los enfermos mentales siguen aumentando cada día. Hay millones de personas que visitan las clínicas de los psiquiatras y psicólogos en todo el mundo. Se gastan sumas increíbles de dinero para que estos expertos de la mente vayan liberando a estos infelices de sus males mentales. Pero hermano, qué ironía. Los mismos doctores de la mente, los que saben volver a la normalidad a una mente extraviada, son los que fácilmente caen en la locura y aún más. El porcentaje de suicidios entre estos profesionales de la mente es uno de los más altos entre todas las profesiones que hay. Los psicólogos y los psiquiatras son los que más se matan. Es hora de que nos preguntemos cómo puede ser esto posible. ¿Será que por jugar con el mal ellos mismos caen en la trampa? ¿Será que usan los medios equivocados para combatir el mal? Porque, ¿qué es una enfermedad mental? ¿Acaso no todos los males son producto del pecado? ¿Qué piensas tú, hermano? Las personas que acuden a las clínicas de psiquiatría lo hacen por arrepentimiento, una confesión, una súplica de perdón o una reconciliación. Curan y alivian en segundos esos pesos de enormes remordimientos que hay, de esa culpa que los hombres de estos tiempos han dado en llamar enfermedades mentales. ¿Crees tú, hermano, que una buena confesión de pecado, que un buen arrepentimiento, con una súplica de perdón, utilizando el sacramento de la reconciliación, crees tú, hermano, que cura y se alivia en unos momentos ese remordimiento, esa culpa, ese enojo en que los hombres de estos tiempos han dado en llamar enfermedades mentales por despreciar a nuestra iglesia, por no asistir a los sacramentos? Muchas personas tienen que gastarse mucho dinero en ir con psicólogos, en psiquiatras, creen más en psicólogos, en psiquiatras, en maestros de la nueva era, en filosofías, en técnicas orientales, en el yoga, en el ocultismo, en la adivinación, creen más en esos sabios que en el poder que la iglesia tiene en sus sacramentos. Y hermano, para terminar con esto de las funestas consecuencias que estas ideas han traído a la humanidad y en especial a nuestra juventud, que han entrado a experimentar los peores momentos de crisis espiritual en la historia por falta de disciplina, por falta de moral, por falta de ética, por falta de una educación religiosa verdaderamente cristiana y sobre todo por falta de amor a Dios. Hermano, la humanidad anda perdida, anda sin metas, sin valores morales y espirituales, y por ello viven vacíos y desesperados. Y para llenar ese vacío que solo Dios puede llenar y satisfacer, estas personas que no buscan a Dios se refugian en las drogas, en los placeres sexuales y materiales, en la música loca, en la música lujurienta, en el crimen, en el esoterismo, en cultos satánicos y en toda la gama de inmundicias que el enemigo ha inventado para el género humano. Y hoy, hermano, te invito a que ingreses al corazón inmaculado de María Santísima y saques tu palabra en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Y ahí con ese texto en el corazón de María, yo te invito a que medites este texto y pienses por qué nuestra sociedad está así y cuál es la solución.
Mira cómo San Pablo nos dice a nosotros, hace casi 2000 años, nos estaba advirtiendo lo que estamos viviendo en estos tiempos. En los últimos días, muchas personas abandonarán su fe y obedecerán a espíritus mentirosos y seguirán las enseñanzas y doctrinas de los demonios. Doctrinas difundidas por los embaucadores hipócritas que tienen la conciencia muerta como si hubiese sido quemada con hierro candente. Palabra de Dios. Y ahí, hermano, digámosle a esa sociedad desesperanzada que nuestro Dios es grande, que es maravilloso, que lo oiga esa gran Babilonia, hermano. Ingresemos al corazón inmaculado de María Santísima, llenémonos del Espíritu Santo para que con señales, milagros y prodigios y santificándonos podamos llevar esperanza y esa luz a esa oscuridad de estos últimos tiempos. En la oscuridad del polvo me has de levantar. No hay nadie como tú, nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Estás tan alto, nadie puede alcanzarte. Tú me sanaste. Nuestro Dios.